Hola amigos de Vivir en Movimiento con Arlene, gracias por unirse de nuevo a mi canal. Hoy en mi tercer episodio que quedaba pendiente, por una u otra razón se me había complicado poder grabar y hoy todavía estamos en un dilema, pero a fin de cuentas aquí estamos. Ha sido un proceso de aprendizaje, un proceso de entender cómo funciona todo esto del YouTube, pero seguimos aprendiendo. Pero gracias por estar ahí, gracias por suscribirse, por ver mis videos y seguimos aquí compartiendo con ustedes. Hoy va a ser un poquito más informal porque estamos grabando este video aquí en Guadalajara. Estamos ahorita en casa de mi tía, que era también la casa de mi abuelita, y para mí, pues es padre poderlo grabar aquí, porque a fin de cuentas vamos a hablar de los viajes, vamos a hablar de esos lugares, de esas oportunidades de viajar que nos cambian la vida, que de alguna forma nos transforman. Y pues hoy vamos a hablar de el tema que cuáles viajes han transformado mi vida. Quedaba pendiente ese tema y vamos a hablar en este episodio. Compartiré esos países que transformaron mi vida, que hay un antes y después. No les voy a decir todavía cuáles son hasta en un ratito, pero quiero decir que cada viaje ha representado un proceso de fe, fuerza y propósito. Y sí, tengo aquí mis notas porque pues realmente yo escribo mis notas durante el tiempo que voy pensando y luego ya las transcribo para poderlas compartir con ustedes. A veces hay tanto que decir y yo, sobre todo, que soy de las que hablo mucho, que me encanta hablar, como saben, más vale que yo tenga mis notas aquí. No sé por qué se mueve la cámara y se va como, miren, está bien chistoso, pero aquí estamos. Es bien raro. Les digo cosas que sigo aprendiendo. Pero bueno, como les dije, ¿no? Hoy vamos a compartir de esos países. He viajado muchísimo, gracias a Dios. Yo creo más de 15, 18 países por el mundo he conocido y cada uno ha sido muy especial. Cada uno me ha dado algo enriquecedor, pero en especial han habido tres países que han transformado mi vida. Vamos a empezar con el primero. El primero es Tierra Santa. Así es, Tierra Santa, Jerusalén. Tuve la oportunidad de visitar ese país. O sea, estuve en Israel, pero el propósito de ese viaje pues fue visitar Tierra Santa. Y Tierra Santa fue ese primer país que me transformó en la cuestión de mi fe. Quiero compartirles principalmente cuál fue ese momento en especial que transformó mi vida. Eh, yo no tenía planeado ir a Jerusalén en esa ocasión. Yo fui a correr el medio maratón, el maratón de Berlín y pues se dio la oportunidad de viajar a Israel, principalmente con el objetivo, como les digo, de conocer a Jerusalén. Y yo la verdad en ese tiempo, claro, siempre he sido una mujer católica de fe, una mujer que trata de vivir su vida como católica lo mejor que se pueda, pero me di cuenta esa primera vez que estuve en Jerusalén que no estaba nada cerca de ser una católica, ¿cómo te puedo decir? Una católica completa, completa en el aspecto de vivir el día al día, de la forma que el objetivo es.
seguir los pasos de Jesús. Entonces, cuando yo estuve en Jerusalén, recuerdo que entrando, los que han estado ahí, pues ya se pueden dar cuenta de lo que estoy hablando y los que no han estado, pues les quiero explicar. Hay una área donde llegas y esa área es donde fue la última cena de Jesús. Y yo recuerdo para mí, cuando yo llego a esa área, realmente yo no sabía que era ahí. Y entro, entonces en el momento en que yo entro, escuché a mucha gente que estaba ahí cantando alabanzas, ¿no? En diferentes idiomas. Tú nomás veías a la gente entregada, o sea, con todo el corazón, con toda la mente, con todas las ganas, estaban cantando y yo recuerdo que esos cantos me dieron como una fuerza, como una energía muy, muy fuerte, pero muy bonita. Entonces lo que hice yo en ese momento, recuerdo, me recargué en la pared para escuchar y poder entender lo que estaba viviendo. Y minutos después empecé en mi mente a recordar lo que había leído, lo que había visto en películas, de cómo fue ese momento para Jesús en la última cena, lo que él estaba pensando, lo que él estaba sintiendo, lo que él ya sabía que iba a venir. Y a pesar de eso, no tenía miedo, a pesar de eso, perdonó, a pesar de eso, siguió. Y entendí ahí ese gran dolor que él tenía, ¿no? De haber sido traicionado, el saber lo que ya le esperaba, pero a pesar de eso hizo su última cena. Y entonces yo me recargo y de repente empiezo a llorar, pero era un llanto de emoción, era un llanto de, de felicidad, de poder estar ahí. Y ahí, por primera vez, sentí la presencia del Espíritu Santo. Y al sentir esa presencia del Espíritu Santo, fue como el primer momento en mi vida que yo sentí mi fe, mi amor, mi fuerza por apegarme más a Jesús. Y ya de ahí pues hice todo lo que fue el camino de las estaciones, el Vía Crucis, junto con un grupo de un sacerdote que estaba ahí, de gente creo que recuerdo, creo que eran de Colombia. Entonces, hacer eso, visitar el Santo sí, Sepulcro, pues todo lo que vives ahí en Jerusalén fue una experiencia muy bonita porque realmente ahí sentí por primera vez esa presencia del Espíritu Santo y eso hizo que al regresar yo pudiera ver el catolicismo de una forma distinta, de una forma más entregada. Y yo creo que Dios no se equivoca porque cuando yo fui al año, un poquito más del año, falleció mi papá y yo creo que hasta fue para mí una preparación de entender el dolor. Por primera vez viví el gran dolor de perder a mi papá, pero tenía esa fortaleza de Dios que me hizo poder conllevar la muerte de mi papá de una forma más tranquila. Entender que me iba a reencontrar, que me voy a reencontrar con él en algún momento, me ha dado paz. Me ha dado paz y pues sí, ese viaje abrió en mí esa nueva etapa de querer ser una mejor católica, de poder vivir más paralelo a lo que son las escrituras de la Biblia. Y pues hemos tratado y la verdad fue muy bonito ese viaje. Ha sido uno de los mejores de mi vida y estoy muy agradecida por haber tenido esa oportunidad. Y
El segundo viaje que tuve después de ahí fue mi viaje a, perdona, es que me estoy acomodando aquí, que, ay, perdón, que les digo que sigo aquí como que aprendiendo con esto y ahorita estoy en mi computadora y estoy usando un sistema diferente, entonces como que me hace zoom, me aleja y bueno, quería que eso fuera un poquito más informal para hacerlo como plática. Bueno, entonces mi segundo viaje fue Perú. Mi segundo fue Perú y para mí ese viaje representa la resiliencia y mi fuerza interna. Eh, para mí, ese viaje también sucedió en un año inesperado de otra situación muy difícil en mi vida. Yo creo la segunda situación que viví, si hablamos del pasado hacia acá, la segunda situación que viví al año de que falleció mi papá, yo tenía planeado un viaje a Perú, igual a correr un medio maratón. Y era noviembre, en verano, en junio de ese mismo año que yo tenía planeado ese viaje a Perú, mi mamá fallece. Bueno, se enferma. Primero se enfermó, estuvo hospitalizada y teniendo toda la fe de que iba a estar bien, pues se enfermó más y falleció exactamente un año después que falleció mi papá. Entonces, después de yo haber vivido, y para eso los que no saben, soy hija única y yo estaba y estoy muy cercana a mis papás, una relación muy bonita con ambos. Entonces muere mi papá, al año muere mi mamá, y yo recuerdo que cuando estaba mi mamá en el hospital, ella se acordaba que en noviembre yo tenía ese viaje a Perú y ella se emocionaba, estando enferma y todo, se emocionaba por mí, porque como padre, pues lo que quieren es que sus hijos sean felices y yo siempre tuve el apoyo incondicional de mi papá y de mi mamá para mis viajes y ella me decía, ya, ay, hijita, ya menos se acerca tu viaje. Y yo, sí, mami, pero pues en ese momento yo no estaba pensando en el viaje, estaba pensando en que yo quería que ella estuviera bien, que se aliviara y que sanara y no pensaba en el viaje ni en el medio maratón. Para eso desafortunadamente fallece en el mes de julio y pues yo tenía ese viaje y lógico que yo ya no quería ir. En ese momento yo estaba todavía viviendo el duelo, primero de mi papá, que es un duelo muy largo. Luego fallece mi mamá, entonces se acumuló, entonces fue un proceso de duelo tardado. Y Y ya como en septiembre, octubre, llegó a mí un momento también así de esos que me llegan, donde me puse a pensar qué es lo que mi mamá hubiera querido en ese momento, igual mi papá para mí, qué es lo que como padres desde el cielo y hasta nosotros los padres en la tierra queremos para nuestros hijos. Nosotros queremos que sean felices. Nosotros queremos darles todo el apoyo, queremos que estén bien. Entonces mis papás siempre sabían que para mí el ir a correr, el salir de viaje, pues era importante y me apoyaban. Entonces dije, en ese momento, septiembre, octubre del año que muere mi mamá, el año que yo tenía ese viaje a Perú, este, yo dije, en honor a ellos, voy a seguir mi vida haciendo lo que a mí me hace feliz, que ellos me apoyaban y que sabía que ellos iban a estar feliz por verme feliz. Ese mismo año también termino con una pareja que yo tenía por muchos años. Entonces eran muchas cosas que estaban pasando en mi vida. Eso era lo de menos. Para mí era todavía el duelo de mis papás. Y pues dije, me voy.
O sea, me voy al viaje, me voy a Perú. Fue mi primer viaje sola. Entonces, por eso es muy especial, porque previo a eso siempre he viajado acompañada. Entonces, dije, me voy a ese viaje a Perú y también pasaron cosas maravillosas en ese viaje. Conocí gente que todavía son parte de mí, de mi corazón, de mi cariño hacia esas personas. Recuerdos padrísimos, vivencias padrísimas que viví, pero lo que más marcó mi vida en ese viaje fue, fue cuando visité, todo el mundo pensaría que fue Machu Picchu, ¿no? Porque pues es lo que más uno espera conocer en ese viaje, pero no fue así. Fue visitar perdón, las montañas, fue visitar la montaña de Colores. Cuando yo fui, tenía creo que un año, no más de 2 años, que la habían descubierto. Entonces, cuando yo voy a hacer ese viaje, primero al Valle Sagrado, luego a la montaña de Colores, eh, pues yo voy caminando para subir un camino muy largo, iba con un guía que es un chamán, pero que vive su vida inca, ¿no? Sus tradiciones incas, pero a la vez es católico, y él nos estaba guiando el camino, y yo recuerdo que yo en una parte, digo, de repente platicaba con gente del grupo, pero de repente iba yo a mis momentos sola y con una mezcla de tristeza, de, de desconcierto, con una mezcla de diferentes sentimientos, súper raro. O sea, estaba pasando en mí muchas cosas en ese momento, en lo que iba caminando. Solamente en ese momento es el momento que yo recuerdo en mi vida que he tenido como una mezcla de diferentes sentimientos, miedos, dudas, inseguridades. No sabía qué iba a seguir de mi vida. La verdad me sentía perdida. Me sentía perdida porque había perdido a mi papá un año y medio año antes a mi mamá, hija única, mis hijos chiquitos, y estaba perdida, perdidísima. Y no sabía la respuesta, no sabía que yo al regresar de Perú, no sabía cómo iba a continuar mi vida cuando yo estaba todavía terminando ese duelo de mis papás. Y me refiero a terminar porque el duelo tiene una terminación y ya después es vivir en aceptación y de readaptarte a la vida de cómo ya vas a estar, ¿no? Y entonces caminando llego y me topo con el guía, que como les digo, es un chamán católico. Es un chamán porque practica su, como les digo, su ser chamán por medio de su cultura inca, pero a la vez es católico. Entonces se me acerca, yo no había platicado con él no me conocía, no sabía nada de mi vida y empieza a hablarme y a decirme respuestas de esas dudas que yo estaba teniendo en ese momento. O sea, todo lo que yo me preguntaba en mi mente en ese camino para subir a la montaña de Colores, él me empieza a platicar dándome las respuestas que yo necesitaba escuchar, que yo no sabía que iba a escuchar. Y dándome esas respuestas, empecé a sentir una paz, empecé a sentir una fuerza, empecé a, a sanar, empecé a encontrarme conmigo misma, empecé a inspirarme sobre cómo iba a ser el proceso de mi vida ahora, no solo de mi destino, sino de cómo yo iba a vivir a partir de ahí mi vida, cuando yo regresara.
Entonces, cuando me da esas respuestas sin buscarlas, entonces yo me empiezo a abrir con él un poquito más y empiezo a platicarle. Entonces ya al platicarle, ya me daba consejos, me daba información ya más dirigida a lo que yo necesitaba. Les puedo decir que dentro de ese proceso que viví, que me ayudó como a sanar ciertas heridas que yo tenía en ese momento, lo que más me cambió a mí en lo personal como Arlene, así como yo como ser, fue el hecho de aprender a soltar lo material. Nunca he sido una mujer materialista, pero claro, me gustaban, nunca he sido materialista, mas sin embargo, claro, me gustaba comprar, me gustaba tener la oportunidad de cambiar de bolsa, tener una colección de zapatos, lo que se pudiera. En ese momento yo aprendí, y más por lo que yo había vivido, que yo tenía que soltar eso material y me tenía que enfocar en los momentos. Me tenía que enfocar en crear recuerdos que se iban a quedar día a día en mi mente, en mi ser y en mi corazón. Aprendí que conectarte con la naturaleza te daba esa cercanía día al día a las creaciones de Dios y que ser parte de las creaciones de Dios, pues estabas también cerca de Dios. Entendí que uno tiene que, ahora sí como dicen, pisar tierra, literal. O sea, quítate tus zapatos, tus calcetines, pisa la tierra, pisa el pasto, pisa la tierra. Previo a ese viaje, yo era súper picky en la cuestión de que si yo iba al mar, aunque me gustaba meterme al mar, era de las de que, ay, no me quiero mojar el pelo, ay, me llené de tierra, ay, déjame sacudirme. O sea, unas ideas así, ¿no? Bien, bien picky. Cuando yo regreso de ese viaje, bueno, para eso ya termina el viaje increíble, todo lo que sucedió tenía que suceder, la gente que conocí la tuve que conocer, las respuestas que tuve no las esperaba, pero llegaron en su momento correcto. Entonces, cuando yo ya regreso a San Diego, empecé a conectarme con la naturaleza, empecé a sentir más la presencia de Dios cada día, no solamente cuando rezaba, que también era cada día, pero era todavía agregarle más. O sea, era mi oración del día, después empecé a ir a la playa y era llenarme de arena, lo que nunca hacía, mojarme el pelo, despeinarme. Fue en el momento en que dije, quiero aprender a surfear. ¿Por qué? Porque yo me quería meter en lo profundo del mar, quería caerme en las olas, quería realmente vivir esa conexión con el mar, con la arena. Empecé a ir más a las montañas y bueno, para mí fue un parteaguas de lo que ahora soy, una mujer entregada a la naturaleza, una mujer que pisa la tierra, una mujer que aprendió a desprenderse de lo material para mejor aprovechar lo que pudiera dentro de la economía, a guardar, ahorrar para viajar, para tener esos momentos. Entonces decía, en lugar de comprar, ahorro y eso que ahorraba, he viajado. Entonces para mí pues ha sido algo muy importante ese viaje. Ese viaje pues fue el segundo que que cambió mi vida. Este, el tercero, el tercero que tuve es el que acabo de tener, que fue mi viaje en el mes de octubre de este año, aunque fui a Irlanda, Italia, Albania, fue específicamente Italia. Fue específicamente Italia porque eh, este viaje sí
tenía la idea de que era un viaje, que iba a ser un viaje espiritual, un viaje que yo sabía que iba a caminar, pero yo no sabía que iba a caminar para sanar. Y eso fue lo importante de este viaje, que mis caminatas me ayudaron a sanar. Eh, Seguí aprendiendo con este viaje que no me daba miedo viajar sola, que a veces es necesario viajar solo para poder encontrarse consigo mismo y poder entenderse, y al conocerse más, pues podemos sacar más provecho de lo que somos. Pero pues sí, te tienes que seguir conociendo. Entonces, este viaje me dio la calma, me dio la confianza, pero sobre todo me dio el propósito. ¿Por qué les digo que fue un viaje para sanar? Porque aunque soy muy comunicativa de mucho de mi vida, a veces no hablo de muchos detalles, sobre todo de lo muy, muy, muy personal, ¿no? De mi vida. Pero se los voy a compartir porque de eso se trata, ¿no? Este video y más así íntimo. Eh, yo terminé una relación este año, una relación muy importante, una relación muy importante. Ahí dejémosla. Y al haber terminado esta relación, pues me dolió mucho. Me dolió como duele terminar una relación. Y como cuando terminas una relación, también tienes que vivir un duelo. Cuando yo programo este viaje, este, leyendo, escuchando mis podcasts, sobre todo a un psicólogo que es de mis favoritos, Walter Rizzo, él platicaba que un duelo, cuando terminas una relación, aproximadamente son 6 meses. Entonces, cuando yo ya preparo este viaje, pues dije, perfecto, octubre van a ser los 6 meses, eh, donde yo ya voy a concluir esos 6 meses del duelo de esa ruptura con ese viaje del mes de mi cumpleaños, corriendo un medio maratón en Roma, siendo el año del jubileo. Pues qué fregón, o sea, qué padre que pueda yo usar ese viaje también como una forma de, pues ya de cerrar ese ciclo, ¿no? Yo no sabía lo que me esperaba ese viaje a Roma en la cuestión de que siempre busco un propósito, pero este propósito todavía fue mucho mejor, perdón, este resultado todavía fue mucho mejor lo que me pasó en el viaje. Eh, Llego yo a Italia y pues caminé y caminé de lugar a lugar, de punto de un lado al otro de la ciudad y le metía bastante, le metía bastante de caminata, ¿no? De, de pasos al día. Conocí muchísimo Roma, aprendí a moverme en Roma, conocí gente también importantísima, pero cada día me di cuenta de que mi propósito de este viaje iba a ser el propósito de lo espiritual. ¿Por qué? Porque yo empecé desde el primer día que yo llegué, no había pasado 24 horas, cuando yo ya empecé a sentir más paz en mi mente, en mi corazón, en mi ser, sobre lo que me inquietaba, que era esa ruptura. ¿Por qué empecé a sentir paz? Porque empecé a hacer las cosas que debemos de hacer como católicos cuando estás en Roma y sobre todo en el año del jubileo. Y gracias a esas personas que me enseñaron lo que tenía que hacer, como la visita de las puertas santas, es un ejemplo. Entonces yo caminé de basílica a basílica para poder cruzar esas puertas santas
tuve la oportunidad de estar en dos misas con el Papa León. Entonces para mí este viaje fue un peregrinaje, porque era mucha oración, era mucha conexión con gente religiosa, católicos, que me enseñaban cada día. Entonces yo dije, cada día yo decía, qué fregón, este viaje va a ser con ese propósito de fortalecer, no mi fe, porque esa ya me había sucedido desde Jerusalén, fortalecer mi ser como católica. Yo dije, quiero ser una verdadera católica, quiero trabajar día al día en ser una verdadera católica. Y ese es el proceso que estoy viviendo. Y, y empecé a darme cuenta cómo la oración, cómo al estar conectada con Dios las 24 horas, te sana el dolor, te sana las angustias, te sana la ansiedad. Entonces, a pesar de que es un proceso todavía, el, lo que pasa después del duelo, de terminar en una relación, porque todavía es un proceso, sentí paz, que es lo que más buscaba. Sentí paz, sentí paz, sentí paz y Dios me dio la paz porque, porque estaba en constante oración. Y yo creo que la oración sana, la oración, la conexión con Dios, por supuesto que nos sana porque eso llena esos huecos que te dejan esas situaciones. Y aunque no tengas esos huecos, la oración, la cercanía, la práctica, te florece tanto amor en tu ser que estás bien, que no nos permite tener el tiempo para la ansiedad, que no nos permite tener el tiempo para los miedos, porque confiamos. Y yo cada día confío más en Dios y cada día trabajo y sigo trabajando y estoy trabajando en ser una verdadera católica, que me siento feliz y orgullosa de ser católica y que quiero seguir trabajando en eso. Eh, yo siempre he dicho que lo que más inspiro, pues no es esto, no es lo que les digo, sino cómo vivimos, cómo vivo. Yo les puedo decir muchas cosas, pero para mí el hacerlo es realmente lo que quiero que los inspire, ¿no? Eh, mi energía, mi fe, la disciplina que trato de tener y mi libertad de hacer las cosas es lo que para mí me hace ejecutar cada día las cosas. Y eso es lo que quiero transmitirles. Y eso es lo que me gustaría poder llegar e inspirar a otros. Siento que lo he hecho. Para mí, el poder llegarle a una persona, ya para mí es wow, es felicidad. Y si puedo llegarle a dos, pues más felicidad. Si son tres, más felicidad. Por eso les digo que compartamos. Siempre hay que compartir las cosas bonitas que nos pasan. Y yo creo que cada uno de ustedes va a tener un viaje que me podrían platicar, que ha sido un antes y un después. Esos viajes que han transformado su vida. Eh, Mi resumen es, Perú fue un viaje de resiliencia y fuerza interna. Les expliqué cómo las montañas, ese viaje a la montaña, fue lo que me hizo soltar para tomar lo que es más importante. Cómo Perú me ayudó a enfrentar mis miedos de lo que iba a ser de mi vida en ese momento que yo había perdido a mis padres. Eh, Cómo reflexioné en esas rutas. Por eso las caminatas
Por eso ahora yo estoy enfocada en esas caminatas porque nos ayudan a reflexionar, nos ayudan a obtener respuestas. Mi viaje a Tierra Santa, el hecho de la experiencia de haber caminado donde Jesús caminó en el Vía Crucis, aprendí a darme cuenta de que todos en algún momento vamos a cargar una cruz y hay que cargarla con amor. Este viaje a Jerusalén me dio momentos de sanación, me dieron momentos de revelación y sobre todo un encuentro con Dios por medio de mi fe. Este viaje fue el primero que marcó un antes y después en mi vida espiritual. Mi viaje a Italia fue el despertar de mi propósito, que esto es parte de mi propósito, comunicar, aprender, aprender de otros expertos, aprender de las lecturas, aprender de mis vivencias y poder transmitir y poder, ojalá, inspirar y motivar a otras personas. Parte de este aprendizaje, quiero aprender teología, que quiero estar más preparada dentro de muchas cosas que quiero seguir aprendiendo, ¿no? Siempre estoy en constante movimiento de aprendizaje. Italia, como les digo, despertó mi propósito y cómo me impactó este viaje en lo espiritual y lo emocional. En lo emocional porque sané, me ayudó a empezar a sanar. En lo espiritual porque decidí vivir ese camino espiritual. Y también este viaje abrió una nueva etapa de mi vida, que es ser una verdadera católica y aplicarlo en cada cosa que hago día a día. Cada país me regaló una parte de mí que no sabía que me faltaba. Italia me dio propósito. Perú me dio fuerza. Tierra Santa me dio fe. Y agrego algo. México, como ahorita, me sigue dando mi identidad. Mi camino hoy es más claro porque conozco quién soy. Gracias, gracias por escucharme, gracias por estar ahí, gracias por los mensajitos, gracias también por compartirme ustedes. A mí me encanta que me compartan. Ojalá me compartan también qué viaje ha sido el que los ha ayudado a transformar su vida. Escríbamelo. Suscríbanse también a mi canal, compártanlo, por favor. Y como siempre, les mando bendiciones, les mando un beso. Gracias por entender que hoy fue mi escenario aquí, es del cuarto, algo más íntimo, algo más entre ustedes y yo. Y nos vemos la siguiente semana en el próximo capítulo de Vivir en Movimiento con Arlene. Tengan una super noche en donde se encuentren. Yo desde Guadalajara les mando de nuevo un beso tapatío. Adiós.